Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor y hoy me toca continuar con el cuarto sermón de esta serie llamada El gozo verdadero del libro de Filipenses. Y en este caso veremos el capítulo 1, versículos 21 al 26 de este libro, lo cual la titularemos como Vivir y Morir en Cristo. Recordemos que esta carta fue confeccionada por Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma y está dirigida a la iglesia de Filipos, la cual había sido fundada por el mismo Pablo, Silas y Timoteo en su segundo viaje misionero. En la prédica pasada vimos en los versículos 12 al 20 que Pablo anima a los filipenses, ya que a pesar de todo lo que le está pasando a él y a su alrededor, que su reputación había sido puesta en duda y que además estaba en la cárcel, él se alegra de todo esto porque tiene como resultado el avance del Evangelio. Como le decía recientemente, este pasaje lo titularemos como Vivir y Morir en Cristo, en donde nos muestra que Pablo se plantea una gran encrucijada, la cual es, ¿qué es mejor para él? ¿Si vivir o morir? Para continuar, me voy a dirigir en la oración, así que les voy a pedir inclinar sus cabezas para orar. Padre eterno, te pedimos, Señor, en este momento que nos puedas abrir nuestra mente, Señor, nuestros corazones, Señor, para poder recibir la palabra del día de hoy, Señor, para que ésta pueda ser entendida y sea de alimento para nuestra fe. Por Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos con familiares, amigos o personas que recién conocemos y por esas circunstancias tocamos lo que es relativo a la vida y a la muerte, nos encontramos con típicas respuestas de que tengo miedo a la muerte, no estoy preparado para morir, no puedo morir porque soy el sostén de mi familia, o soy muy joven para morir y tengo mucho por qué vivir. Y tantas otras justificaciones que simplemente nos nacen por el mismo miedo que tenemos a la muerte. Pero lo que sabemos es que Dios, cuando te llama a su presencia, no lo dice en forma anticipada, ni tampoco te anuncia con fanfarria, simplemente te llama. Pues bien, cuando tuviste un accidente o una enfermedad grave que te tuvo muy complicado, probablemente con riesgo vital, y a pesar de todo lo mal que tú estuviste, finalmente saliste adelante, es típico que salen consejos de amigos y conocidos o conocidos que te dicen, tienes una segunda oportunidad, así que aprovecha la vida, viaja, disfruta de los tuyos, come y toma, disfruta la vida porque la vida es una y hay que disfrutarla. Ahora, para nosotros que somos creyentes en Cristo, que sabemos que Cristo vino a limpiar nuestros pecados con su sangre, también es un tema de análisis y nos hace formularnos la misma pregunta. ¿Estás preparado para morir ahora, en este minuto? Viendo la situación actual con la pandemia que estamos viviendo, siendo que hayas contraído la enfermedad o no la hayas contraído, te hago las siguientes preguntas. ¿Has sentido temor a la muerte? ¿Cómo piensas vivir tu vida entonces? Repito, ¿has sentido temor a la muerte? ¿Cómo piensas vivir tu vida entonces? Déjeme darle mi testimonio que me pasó aproximadamente 5 años atrás, en mayo del 2016. En aquel entonces yo trabajaba en una minera al interior de Iquique, específicamente a 4.800 metros de altura. Y cuando estaba por llegar al campamento de esta minera, presenté un fuerte dolor de cabeza, náuseas y mareos muy fuertes. En ese momento pensé que era lo que denominamos aquí en el norte como puna. Traté de seguir durmiendo, pues iba en el bus que me lleva de Antofagasta hacia esa minera. Así que traté de seguir durmiendo para ver si se me pasaba esta borrachera, lo cual no pasó nada. Pues bien, cuando llegamos allá intenté bajarme con mucha dificultad. Me di cuenta que solamente balbuceaba. Pensé, me voy a ir a mi habitación
para descansar y que se me pase esta borrachera. Pero después dije, no, mejor me voy al policlínico y que me den oxígeno allá y con eso se me pasa. Pues bien, cuando quise explicar lo que me había pasado o lo que me estaba pasando en forma verbal y escrita, no lo pude hacer. Ellos se dieron cuenta de qué es lo que estaba sucediendo y me derivaron inmediatamente en una ambulancia al hospital en Iquique. Pues cuando llegué a Iquique, al hospital, después de haberme hecho un sinfín de exámenes, me diagnosticaron que había tenido un infarto cerebral. Pero esto no es solamente un infarto cerebral, sino que anteriormente ya había tenido 3 microinfartos. Después de ver médicos en Iquique, Antofagasta y Santiago, con sus correspondientes exámenes que cada uno te pide, es crudo escuchar por parte de ellos que te digan que la había sacado muy barata y un médico en Santiago, un neurólogo en Santiago, te dijera, alguien de ahí arriba te quiere demasiado porque no deberías estar aquí. Y por lo menos que debería haber quedado postrado. Cuando llega a este punto, te hace las siguientes preguntas. ¿Estás preparado para morir? ¿Qué vas a hacer ahora? Después de haberle contado mi historia, quiero adentrarme en el pasaje que veremos hoy, partiendo con el versículo 21. Como vemos en el inicio de este pasaje, Pablo tiene la siguiente afirmación: vivir es Cristo y morir ganancia. Por lo general, cuando nosotros tomamos una decisión, estas decisiones tienen carácter divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos una decisión y nos vamos hacia un lado, podemos perder algo por este otro lado. Y si nos vamos a este otro lado, podemos perder algo en este otro lado. En fin, nuestras decisiones siempre las estamos tomando en consideración el menor daño posible o el menor impacto posible. En fin, la tomamos pensando en lo menos malo, ¿ya? Como decimos en la ingeniería, a esto le llamamos la métrica secundaria, no afectar la métrica secundaria. Recordemos que Pablo está encarcelado en Roma y su vida corre peligro, por lo cual él también se pregunta, ¿qué es lo mejor? ¿Si vivir o morir? En este caso, la decisión, la forma de pensar que tiene Pablo, el problema que tiene Pablo, no es una decisión divergente como la que tenemos nosotros, sino que es convergente. ¿Qué quiere decir? Que ambos lados, tanto el vivir o el morir, tienen un punto común que es Cristo, o sea, Cristo es lo mejor. Este corto versículo 21 nos introduce al siguiente punto que están en los versículos 22 al 24, en donde Pablo tiene un conflicto, una fuerte duda de qué es lo mejor para él. Pablo, en este conflicto mental que tiene, demuestra que siempre está pensando en la obra de Cristo y no en su propio interés. Pablo no dice que quiere seguir vivo para ir a ver a sus seres queridos, pasear por donde nunca ha estado, y un sinfín de deseos terrenales que comúnmente nosotros podemos tener. Pablo siempre está pensando en Cristo, orientado en Cristo. En el versículo 22 señala que de seguir viviendo para él representa un trabajo fructífero, no en la carpintería y en otra labor, sino que nada más ni nada menos que la obra de Cristo, divulgar el Evangelio, reforzar la fe de aquellos que se han convertido en el Señor para que la obra de Cristo dé sus frutos. Y termina el versículo 22 con la pregunta, ¿qué escogeré? Pablo en el versículo 23 expresa que de seguir presionado, que se siente presionado por estas dos posibilidades, el vivir o el morir. Para continuar voy a dejar un versículo en Gálatas 2:20 que lo voy a leer ahora. Gálatas 2:20 y dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es un hermoso versículo, ya que cuando recibimos la palabra y pusimos nuestra fe en Cristo, todo nuestro ser que no tenía ni una chance de vida eterna, murió con la sangre derramada por Jesús. Y ahora somos hombres nuevos y tenemos todas las chances para tener nuestra vida eterna. En el versículo 24 señala que prefiere vivir por el bien de la joven iglesia en Filipos y seguir trabajando en el avance de la fe. No olvidemos que la iglesia de Filipos partió con un viaje que Pablo no tenía planificado, un viaje que obedeció a un sueño de un hombre macedonio, en donde permaneció con la familia de Lidia y su carcelero, por aproximadamente una semana. Si lo llevamos a nuestra realidad, me pregunto, ¿cuántas veces hemos conversado con personas y le hemos entregado el Evangelio y posteriormente no volvemos a conversar con ellos a reforzar su fe? Repito, ¿cuántas veces hemos conversado con personas y le hemos entregado el Evangelio y posteriormente no volvemos a conversar con ellos a reforzar su fe? Todo este dilema que tiene Pablo en los versículos 22 al 24 nos hace pasar al siguiente punto que está en el versículo 25, en donde Pablo comienza a justificar el motivo por el cual, de por qué es mejor quedarse con sus hermanos en la fe y no partir con Cristo. Él tiene la plena convicción de que el permanecer junto a ellos contribuirá enormemente al crecimiento y madurez de la fe. Pregunta, ¿acaso no es ese el llamado que tenemos ahora todos nosotros? ¿Acaso no es esa la razón por la cual nosotros nos juntamos todos los domingos? Bueno, ahora en forma virtual. En las reuniones de estudio bíblico, también en forma virtual. Y otras tantas reuniones que tenemos en nuestras respectivas iglesias. Es de suma importancia el congregarnos para compartir la fe, ayudar a los hermanos que recién han aceptado a Jesús como su único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Él vino al mundo para que nosotros Él vino al mundo para que nosotros no tengamos un regalito todos los 25 de diciembre, ni tampoco murió para que tengamos un fin de semana más largo en abril. Cristo vino al mundo a salvarnos y murió en la cruz para salvarnos. Y ahora Cristo vive para ser el mejor abogado que podamos tener delante de Dios, que es nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios. Ahora, ya he explicado el por qué es mejor vivir por parte de Pablo, en el versículo 25 por parte de Pablo, vemos en el versículo 26 el para qué es mejor vivir. Y es para ver la consagración del esfuerzo realizado por conseguir la madurez de la fe de sus hermanos en Filipos, que como decía anteriormente, Filipos era una iglesia joven que partió con una familia. Lo que dice este versículo es que por su esfuerzo todos tengan un motivo de orgullo en Cristo y yo lo vea cuando esté de vuelta con ustedes. Si comparamos la situación pasada con la situación presente, esta se asemeja mucho a lo que estamos viendo hoy en día con la pandemia. Si se recuerdan, en marzo del año pasado, marzo 2020, llegó el COVID-19 a Chile y comenzaron las restricciones. No podíamos hacer culto y empezamos a sufrir una especie de cárcel, o cárcel como la que vivió Pablo. No podíamos congregarnos físicamente, ni los domingos, ni los estudios bíblicos en casa, ni reuniones de concilio. Creo que muchos pensaron o pensamos tal vez un estancamiento o un retroceso en nuestra fe.
Habíamos perdido todo el contacto físico, pero comenzamos a usar las herramientas como mensajería, internet, redes sociales, mail, teléfono. La obra de Cristo no se detuvo y no se detiene. Todos nosotros comenzamos a participar en el avance de la fe ocupando estas herramientas modernas. Y después de aproximadamente 1 año y medio de pandemia, nos paramos ahora y miramos hacia atrás, podemos mirar con gozo cómo Dios nos instrumentalizó para continuar con la obra de Cristo y ver cómo los hermanos han ido creciendo en la madurez y en la fe, como también han llegado hermanos nuevos a pesar de todas estas restricciones. En conclusión, Pablo demostró no estar preocupado por la posibilidad de morir. Pablo nos enseñó que la muerte no es un hecho que nos deba generar temor, sino que es la esperanza que todos tenemos para llegar a gozarnos en el Señor. No obstante, Pablo prefería seguir viviendo para continuar con la obra de Jesús y seguir con el reforzamiento de la fe en aquellos que recién se habían convertido en Cristo. Es cierto que todos nosotros, cristianos, nos preparamos ahora para deleitarnos en la presencia del Señor cuando muramos. Pero Pablo nos enseña que este pequeño pero valioso pasaje de la Biblia que también podemos deleitarnos viviendo en Cristo y que esto significa dejar mis deseos personales de lado por amor a los demás. Volviendo a mi testimonio, quiero comentarles que después de haber pasado por toda esa experiencia que pasé, debo reconocer que hubo un cambio, un reforzamiento en mi fe muy fuerte. Quedé convencido de que llegar a la presencia del Señor es lo más hermoso que te puede pasar. Pero también me di cuenta de que el vivir en Cristo es también estar en la presencia del Señor. Y el vivir en Cristo debe ser compartido con los demás. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene y debe glorificar al Señor en todo momento, porque somos hijos de Dios y ya no somos criaturas de Dios. Quiero dejarle un pasaje de la carta de Pablo a los romanos, que se encuentra en Romanos 14:8, y que sintetiza rápidamente lo que hemos visto hoy. Romanos 14:8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Repito nuevamente: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. En esta epístola a los creyentes en Roma, vemos la consistencia de Pablo en que lo primero y lo único es Cristo. Ya sea para la vida o para la muerte, somos de Cristo. Pablo demuestra también que en esta carta que él no teme la muerte porque él es de Cristo. Bajo esta premisa, quiero dejarles las siguientes preguntas para que la mediten en sus casas. Y para terminar, dice: ¿vas a seguir temiendo a la muerte? ¿Cómo vas a vivir entonces? Repito, ¿vas a seguir temiendo a la muerte? ¿Cómo vas a vivir entonces? Oremos. Padre eterno, primeramente, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en cada momento, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Podemos regocijarnos, Señor, en tu palabra, Señor, alimentarnos cada día, Señor, de quién eres tú, cuán grande eres tú, Señor, y lo que nos tienes prometido, que una vez trajiste, Señor, a tu Hijo para que viviera, Señor, y muriera para lavar nuestros pecados, Señor, y podamos tener la posibilidad de una vida eterna, Señor, y llegar a ti, Señor.
Te pido, Señor, en este momento que nos instrumentalices, Señor, para poder llegar a todas esas personas, Señor, que no te conocen y que te conocen también, Señor, pero requieren reforzar su fe, Señor. Sé tú, Señor, la guía nuestra, Señor. Sé tú, Señor, la luz nuestra, Señor, para alumbrar los pasos de esas personas que no te conocen, Señor, o recién te van conociendo, Señor. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén.